Y al que no le dio palabra no diga, ay, a mí. Pon demanda. Pon demanda. O si no, que Dios lo haga como quiere. Aleluya. Pueden tomar asiento los que están parados todavía. ¿Por qué le pusimos avivamiento a las reuniones de los jóvenes? Porque me encanta cambiar los nombres, no. Porque ya del año pasado el Señor, cuando trató conmigo, me inculcó, me motivó a ponerle este nombre porque realmente me lo dijo que reuniones de avivamientos serían. Y estamos caminando en eso. Obviamente cuando Dios me habló de avivamiento, mi mente siempre apunta a lo grande, nunca apunta a cosas pequeñas, apunta a las mayores manifestaciones que Dios pueda tener y gloria, pero Dios nos va llevando a su ritmo, porque quizás el que lidera está listo o está dispuesto, pero los que acompañan a veces no, y hay que detenerse un tiempo a prepararlos para entonces poder ir a la cumbre, a donde está el fuego, donde está el encuentro con Dios. Y ya hace un año venimos poniendo el avivamiento a estas reuniones. Ahora ya es tiempo, y viendo cómo Dios me guió esta parte de estos meses, a tomar de los evangelios, los 4 evangelios, los momentos más importantes en el ministerio de Jesús, a tomarlos como coordenadas proféticas, a lo que llamamos estaciones proféticas. Cada uno se va a ir identificando con una o con varias. El tema está en que camine en esa estación, porque de nada sirve, y esto es algo que me enseñó el Señor y que algún día lo voy a hacer una enseñanza cuando requiera el momento, pero ¿qué necesita alguien después que le es profetizado? ¿Qué cree usted que necesita alguien después que le es profetizado algo? Y yo entendí en el Señor que lo que después de un encuentro con un profeta de Dios, lo que vos necesitas es un pastor. Alguien que te apaciente y te pastoree. Alguien que te enseñe a caminar lo profético. Porque mucha gente se emociona con lo profético, pero no tiene el adiestramiento ni el conocimiento para caminar de ahí hasta la manifestación de esa profecía. Necesita un pastor. El pastor opera como un líder, alguien que te va a guiar en eso. Obviamente tiene que ser un pastor que cree en lo profético, porque si un pastor que no cree, no va a creer lo que te diga el profeta. Entonces un pastor te va a guiar después que un profeta, porque hay mucha gente que después de la visita a un profeta no pasó más nada, porque no saben tomar decisiones inteligentes, lo vuelvo a repetir. La gente se queda mucho con lo que sienten, pero no razonan con la lógica de la fe, de qué hacer después. David tuvo la profecía por parte de Samuel, del próximo rey, que sería él, pero luego Samuel también lo toma para enseñarle. Es que decir conmigo, alguien profetizado, pero que no tenga enseñanza, va a ser un burro. No va a llegar a ningún lado. Necesito a alguien que me guíe. Después de lo profético siempre viene la guianza de un pastor. De alguien que toma responsabilidad sobre tu vida y sobre esa profecía. Alguien que va a medir tu madurez para esa profecía. Porque el que es profetizado muchas veces no está listo para esa profecía. Ni tiene la madurez para esa profecía, ni tiene la sabiduría para esa profecía. Creo que lo que menos se pide es sabiduría para hacer la profecía. Muchos piden otras cosas y no la sabiduría, ser sabio. Porque el sabio viene
de alguien que tiene respeto por el temor de Dios, dice Proverbios 1:7, que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y temor es respeto, reverencia, adoración a Él. Es como literalmente la figura de un padre. Creo que a todos nos ha pasado que cuando nuestro padre aparecía en escena, nos quedábamos quietos. Quizá una mamá, no por menos, pero una mamá quizá uno le discute más o no. Por ahí le discute más, medio que le responde. Pero cuando aparecía tu papá, quedábamos todos quietos o no. A todos nos pasaba. La figura de un padre te impone esa autoridad que como que, bueno, no es lo mismo. No es que las madres no tengan autoridad, pero como que tu mamá, no sé, tienes una relación como más, sabes que es tu mamá, pero en cierto punto podés, porque sabes que te ama, y ese amor maternal que como que te permite un diálogo diferente, pero tu papá que también te ama, pero su figura, su autoridad, su voz, es como que te impone un límite cuando aparece. Entonces el temor de Dios tiene que ver con eso, con la presencia de Dios que te impone ese respeto. Que vos como que decís, no es cualquier persona que está delante mío, es mi Padre. Y ese respeto que te impone es ese temor que tenemos de Él. Y eso te lleva a ser sabio, porque eso describe gran parte del proverbio, un padre guiándole a su hijo con la sabiduría que ganó en la vida. El proverbio, hay un proverbio muy famoso que dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Y esa claramente la relación de un padre con un hijo. Alguien que teme a Dios se vuelve sabio porque tiene la capacidad de oírlo a Dios. El que no tiene temor por Dios y lo considera a alguien más, jamás va a oírlo. No va a darle atención a lo que Dios diga. Cuando vos respetás a alguien, respeto también incluye admiración por esa persona. Admirás su fortaleza, admirás su capacidad, admirás cómo se sobrepone a muchas cosas. Entonces vos que respetás, admirás y automáticamente tu vida lo toma como un modelo a eso. Porque vos te identificás que necesitas ser así. Entonces su voz va a ser la más importante de cualquier otra voz que puedas oír. Y eso son cualidades de alguien que teme a Dios. Su voz es la sobre toda. Admirás a Dios, cómo Él resuelve las cosas. Admirás su sabiduría, admirás su creación, admirás. Y eso te genera una posición hacia Él diferente a cualquier persona. Y eso te hace sabio, te vuelve sabio. Muchos interpretan sabio con inteligencia. La inteligencia te puede hacer entender muchas cosas, pero la sabiduría te da el carácter para tomar decisiones. El inteligente puede entenderte en materias, letras, ecuaciones, explicártelo, pero cuando no es sabio, puede ser inteligente, no tiene el carácter para tomar decisiones valientes, sabias, que te hagan prosperar. Puede ser muy inteligente, pero puede ser muy necio en su carácter. Cree que su inteligencia lo hace superior a otros y se creen que todo lo que ellos piensen es acertado y no aceptan corrección de nadie. Y ahí ya fracasan. El que no acepta corrección de nadie es una persona que va al fracaso, pero de cabeza. Pero no es lo que vamos a ver hoy. Aunque son cualidades de la temporada que vamos a ver. Esta temporada la dividí en partes porque dentro del capítulo 4 de Mateo que vamos a ver, en esta temporada llamada Capernaum, pasan muchas cosas en el relato de Mateo. Entonces no quería pasarlo muy superficialmente. Me quería detener en los puntos que considero importantes de esta temporada. Así que Capernaum la vamos a ver las próximas reuniones también, las otras partes. Entonces, Mateo 4, Evangelio de Mateo capítulo 4, versículos 12 y 13. Vamos a empezar con esos dos primeros versículos. Jesús viene del desierto. ¿Se acuerdan de la temporada anterior? Jesús y el desierto. Jordán fue la primera. Es cuando aprende humildad.
Desierto fue la segunda. Es cuando aprendo o soy probado también en la fidelidad. Y ahora Capernaum. Mira, me tuve que releer algunas cosas de los evangelios porque yo vengo leyendo la Biblia y ya terminé los evangelios hace rato, ya terminé los hechos, ya estoy en Romanos. Y tuve que volverme y hay conexiones de los 4 evangelios que algunos relatan más, otros relatan más resumido. Pero concuerdan, menos Juan, porque Juan saltea toda esta parte. Juan se mete directamente en otro aspecto de Jesús. Pero los 3 primeros, Mateo, Marcos y Lucas, coinciden que esta es la primer ciudad en la que Jesús, cuando retorna del desierto en el poder, Lucas le agrega en el poder del Espíritu, va a esta ciudad. Dice, dejando Nazaret, eso guárdelo ahí para el final. Dejando Nazaret, que era la ciudad donde él se crió. Jesús nació en Belén, se crió en Nazaret, pero Capernaum fue muy importante en su ministerio. Él nació en Belén cumpliendo la profecía de que el Mesías nacería en la ciudad de David, Belén. Belén significa casa de pan. Se crió en Nazaret, pero Capernaum fue un lugar, un territorio propicio para él. Y quiero que entiendas que Capernaum, la temporada de Capernaum, tiene que ver en esta parte, porque vamos a diferentes momentos, tiene que ver con el lugar, te lo voy a decir mejor como lo escribí. Es el inicio del cumplimiento del propósito profético por el cual nacimos. Es el inicio del cumplimiento del propósito profético por el cual nacimos. Jesús se bautizó, Jesús fue al desierto por el Espíritu, recibió el poder del Espíritu, pero aún era anónimo, aún no se había manifestado hasta que empieza a hablar en Capernaum. Y el Evangelio de Mateo es el único de los 3 que hablan en este momento en que hace un relato más extenso. Y me gusta, ¿por qué? Porque él en el Jordán cumple la asignación profética de ser bautizado por Juan. En el desierto cumple la guianza profética del Espíritu Santo. Y ahora cuando empieza también cumple otra profecía. Que eso lo vamos a ver el próximo lunes. Veo en Jesús cada paso que dio, que lo veo que son sus huellas en la tierra. Nunca fue un paso que no tenga un propósito en sí. Siempre fue una huella que marcó una intencionalidad de Dios. Y esas son las huellas imborrables en la historia. Imborrables. Eso, imagínate que sea hoy ese día. Y nosotros somos los únicos testigos que estamos viendo a Jesús dejando una huella así. Y de acá a 2000 años que nosotros ni existiríamos, ni en la tierra donde nos metan. Y una generación de 2000 años en adelante tengan la capacidad de saber lo mismo que pasó. Porque esas huellas son imborrables cuando son hechas en propósito. Así también pasa con los hombres y mujeres que se estudian en la historia de la iglesia, que vivieron en el 1er siglo, 2.º siglo, 3.er siglo, 10.º siglo, mucho tiempo que no existía esta tecnología de archivar, ni guardar, ni nada. Había otros métodos, pero sus huellas hechas con propósito se preservaron. Imagínense que Jesús preservó la huella de una mujer que quebró el alabastro y dijo: donde quiera que se predicara este evangelio se hablará de esta mujer. Hay huellas que son imborrables y las que son hechas en propósito. Son hechas en propósito. Ahora, ¿cuántas huellas que yo he dado en la tierra? Pues yo tengo 30 años, voy a cumplir 31, siempre joven igual, siempre seré joven. ¿Cuántas de todas mis huellas en la tierra se pueden borrar? Creo que el 90% se pueden borrar y capaz ya se borraron. Porque fueron inútiles, no tuvieron nada que ver con un propósito eterno, fueron dañinas, fueron de pecado. Las únicas que van a quedar registradas en la historia de las huellas
que Brian Miller pudo dejar son las que tengan que ver con un propósito en Dios. Si no, todas las demás se van a borrar. Ya se han borrado muchísimo. Gracias a Dios que las de pecado se borraron todas. Pero las otras de fracaso, de cosas que no tienen que ver con propósito, no le sirve a nadie estar ahí. Por eso, ¿cuáles son las huellas que vas a dejar en la tierra el día que te mueras? ¿Vas a vivir para que el día en que mueras seas recordado o seas olvidado? ¿Saben que uno de los significados que tiene que ver con alguien condenado al infierno por causa de no arrepentirse y no vivir una vida para el Señor, tiene que ver con que su memoria es olvidada? Puede ser el hombre o la mujer más famosa en la tierra, que en la tierra lo recuerden como la persona más famosa, pero en el infierno es una persona desconocida, no existe en el infierno. ¿Se entiende? No existe su fama, es una persona que su memoria se borra para siempre. O sea, vean el buscar las cosas más altas humanamente hablando, en lo espiritual y en la eternidad, automáticamente se borran, se fuman. En el infierno dicen, a este lo respetamos porque fue famoso en la tierra. Son personas olvidadas totalmente. En cambio en el cielo se dice que nosotros tenemos un testimonio. Y aunque en la tierra pudimos haber sido los más desconocidos para muchos, en la salvación y entrar al reino de Dios, somos conocidos y se tiene memoria de nosotros. Miren qué diferencia. Entonces, todas las huellas de Jesús tienen propósito, por eso las tenemos registradas. Las podemos estudiar y leer muchas veces y siempre nos va a impartir algo esa huella, porque tiene un peso esa huella y es el testimonio de Jesús. ¿Nunca te pasó que cuando vas a un lugar, hay lugares que se vuelven famosos o conocidos por un aroma especial que solamente pasa ahí, o algún espectáculo en el cielo que solamente pasa ahí? En Jesús, cuando vos estás en una huella de Jesús, es algo que es único en ese lugar. Y Apocalipsis dice que el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. Testimonio significa algo imborrado, algo que perdura para siempre. Por eso la palabra testimonio en su significado es duplicador, significa puede volver a pasar. ¿Por qué? Porque sigue vivo eso. No fue olvidado, está impregnado todavía. Y si alguien se para sobre esa huella con fe, le vuelve a pasar la historia de esa huella. Eso es extraordinario. Por eso el camino de Jesús, aunque Jesús hubiera caminado un camino de arena en la costa del mar, sus huellas nunca fueran borradas. Siempre en Jesús sabemos cuál es el camino. Viste que hay lugares que con el tiempo se van borrando los senderos. Agarrás un mapa, te dice acá debiera haber un camino y no está borrado porque el pasto creció, nadie más lo cuidó, el sendero no se mantuvo y ahí la gente entra en shock porque no sabe para dónde ir, tiene miedo. Pero en Jesús no importa si él caminó en la arena, caminó en tierra, caminó en el aire. Siempre su huella queda y sabemos cuál es el camino. Por eso dijo, yo soy el camino. Él afirmó, él sabe. El que quiere seguir a Jesús nunca va a poder decir estoy perdido. El que sigue a Jesús nunca va a poder decir estoy perdido, no sé a dónde ir, se me perdió la huella de Jesús. No. Si vos seguís caminando y en un momento decís no sé para dónde ir, es muy posible que tengas que dar la vuelta porque estás yendo en dirección contraria a Jesús. Es muy posible. Es muy posible. En un momento en que vos decís no sé a dónde ir, las huellas de Jesús son imborrables, no podés afirmarme que te perdiste siguiendo a Jesús. Es muy posible que tengas que usar la palabra arrepentimiento, que significa girar 180 grados, no 360, 180. Una media luna significa eso. Si yo estoy acá y siento que me perdí,
tengo que hacer una media luna. ¿Qué sería una media luna? Sería esto. Y acá me doy cuenta que están las huellas. ¿Sí? Eso para la gente que cree que se arrepintió una vez y no hace falta nunca más. Cada vez que vos sentís desorientación en tu fe, que sentís turbación en tu fe, que sentís que no sabes dónde ir con tu fe, es claramente que tus pasos se desviaron de Jesús. Porque nadie se pierde siguiéndolo. Él es el camino. Sigo conmigo, Él es el camino. Y significa que es uno que no se pierde. La profecía dice, camino de santidad. Y dicen que todo el que caminare por ese camino, por más torpe que sea, dijo el profeta, no se va a perder. Entonces hasta los torpes tienen esperanza de seguir a Jesús. Aquellos, ¿cuántos son de acá? No sé si le pasa que camina y se cae, siempre usted se tropieza con piedra, se traba la pierna, termina en el piso en cualquier lado. Que vos decís, salir con esta persona es pasar vergüenza. ¿Alguien torpe anda acá? Bueno, por más torpe que sea, varios había que se caen y se tropiezan. Por más torpe que sean, dice, por seguir a Jesús, ese camino de santidad, dijo el profeta, no se van a perder, no se van a extraviar. Perderse significa. Entonces nadie puede decirle a un pastor o a Dios o a quien quieras espiritual decirle, ay, me perdí. Pero su respuesta va a ser lógica. Por eso te das cuenta que la fe tiene lógica. Bueno, significa que tenés que girar, hacer una media luna, no que te vayas a comer una media luna. Hacer una media luna, o sea, retomar, caminar. Y vas a ver, darte cuenta que parecían. ¿Me siguen? ¿Qué significa esto? Paralelo. ¿Qué son dos líneas paralelas? Que parecen que van en la misma dirección, nunca se chocan entre ellas. ¿Sí? Parecen, pero no. El proverbio lo avisa también. Hay caminos que al hombre le parecen recto, ya conmigo, paralelo. Pero su final, camino de muerte. Mira, vos estabas acá, al lado del camino de Jesús. Y vos estando acá, te sentías perdido, desorientado, turbado, confundido, desanimado, apagado. Te empezaban a despertar otra vez las pasiones de la carne. Siguiendo a Jesús no puede pasarte eso. Y vos estabas ahí. Supongamos, vamos a hacerlo un camino paralelo a 1 metro del camino de la verdad. Pero como vos ibas ahí parecían, pero cuando te arrepentiste, reconociste que no puede ser eso la realidad de alguien que siga a Jesús. Esto no puede ser la realidad de alguien que siga a Jesús, sentirse así. Hiciste la media luna. ¿Viste cuando vos vas en la ruta que te hacen la media luna si querés retomar la ruta, si te pasaste? Hacés la media luna y volvés. Hacés la media luna, el arrepentimiento, el giro de 180 grados. Y ahora estás en este camino que es la verdad, que es Jesús. Y vos empezás a caminar y te das cuenta que era para allá. No era para allá. ¿Qué significa? Que si para allá avanzo, ¿para allá qué hago? Si para allá avanzo, ¿para allá qué hago? ¿Y qué dice Hebreos 10? Yo no soy de los que retroceden para perdición de mi alma. Yo soy de qué? No dice que avanza, pero bueno, en esta analogía vamos a ponerle que dice avanza. Soy del que, vamos a decirle avanza, pero en realidad es el que preserva, el que permanece en la fe para preservación de su alma. ¿Qué significa ser preservado? Cuidado. ¿Viste cuando vos protegés algo y pasa una catástrofe y eso quedó cuidado? No se dañó, no se rompió, lo protegiste. Como todo lo primero que hacemos con un celular, le ponemos el templado y el protector que no se rompa. Lo primero que queremos cuidar es la pantalla del celular. Entonces, allá, en la dirección a Jesús, mi alma se preserva. Quiere decir, me da Él su cobertura en mi alma. ¿De qué me preserva? De que no me corrompa con las pasiones carnales, con los deseos de la carne. ¿De qué? De no volverme envidioso,
competitivo, rival de mi hermano, chismoso, murmurador, lujurioso, lascivo, adúltero, fornicario, idólatra, avariento, mentiroso y bueno, y todas esas cosas. Mi alma es preservada porque estoy yendo, ¿en dónde? En el camino. En cambio dice que acá, que retrocedo, me hace retroceder, dice perdición de mi alma. ¿Qué significa la perdición de tu alma? Que estás yendo en el camino que su final es la muerte, la paga del pecado de la muerte, dice Romanos 6. Entonces, ¿qué dirección está yendo? Pero el tema son las alarmas que la gente pasa por alto. Eso muchos lo hacen a la mañana, pues se quedan dormidos para trabajar, para ir a la escuela. Pero cuando vos sos alguien aplicado a la alarma, ¿viste? Ya un momento que ya te despertás antes de la alarma y ya sufrís esos últimos minutos que suenen. Pero ya vos estás ahí, ya acostumbrado que va a sonar, ya sabés. El tema está las advertencias, los letreros, los carteles, las señales, como dice la Biblia. Pasan por alto. Vos estás acá y la señal te está haciendo ver que estás desanimado. Sentís que estás desalentado. Te sentís que no tenés fuerza. Te sentís que ya no tenés muchas ganas de congregar, de orar y todos los principios espirituales. Sentís que no tenés tanto amor por Dios. Sentís que un amor por el mundo es más fuerte. Te gusta más ver cosas que antes no. Te gusta más volver a comprar alcohol. Te gusta más volver a escuchar música secular. Te gusta volver a las compañías de antes que sabes que no son buenas, que te corrompen las buenas costumbres. Esas son señales que te están diciendo no es el camino de Jesús ese. En algún momento te extraviaste, te distrajiste, te perdiste, pero su camino no es eso. Son las señales. Dice, estas señales seguirán a los que creen. Aún hay señales que me advierten cuando estoy equivocándome. Es que yo pensé que era de Dios. Y hay señales. Hay señales. Hay señales. ¿Qué tenés que hacer? Arrepentirte. Retomar el camino que estaba al lado nomás. Y te va a hacer ir en la otra dirección. Y dice que tu alma se preserva. Eso, la gente te viene con que le cuesta dejar el pecado, con que es una lucha todo esto. Entonces, mira, vos tenés que cambiar de camino. No es que no vas a dejar de batallar con eso, pero es diferente en el camino, porque el Señor te ayuda a preservar tu alma. A que cuando viene la tentación, ya no estés en el camino del pecado que va a fueguear esa tentación, sino en el camino de la verdad, que cuando venga la tentación va a fueguear tu negativa al pecado. Va a presentarse, sí, pero estando en el camino de la verdad, va a fueguear tu fortaleza a decir que no, en la gracia. Esas son respuestas que a la gente hay que darle. No es que decir, bueno, yo te voy a orar, porque si está en el camino del pecado, por más que lo ores, vos te estás poniendo a orar, a decir las palabras que ellos deben decir. Y a la gente les encanta que otros digan las palabras que ellos deben decir. Y Señor, perdonale el pecado y tenerle misericordia y levantar. Y la gente llora y ni escucha lo que está diciendo. Y siguen en el mismo camino. Y van a seguir dañando su alma. Porque la única manera en que Dios te transicione a un punto diferente, a retomar el camino, es que vos mismo sea el que le hables. Y le digas, Señor, perdóname, ten misericordia de mí, renuncio a este pecado, hazme volver a tu camino y retomar. Si no, la gente no va a cambiar nunca. A la gente le encanta el show hoy en día, que sean los pastores el que digan por ellos las palabras que ellos deben decir. Hay cosas que uno puede orar por la gente, sí. Orar por sanidad, profetizar. Uno puede colaborar con su liberación, porque uno también ve que la persona quiere cambiar. Pero hay cosas que la gente tiene que hacer sola.
Tiene que presentar. ¿Qué hace la gente después de pasar delante de un altar de una iglesia? Tendría que ir a su casa y levantar el altar de oración otra vez y empezar a orar. Si no, ¿cómo quiere mantenerse libre? ¿Cómo quiere mantener el fuego de Dios encendido? Mateo 4, 2 al 13 dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Cuando seguimos los pasos de Jesús, nos alineamos a las pasiones del corazón del Padre. Usted sabe que el Padre Celestial tiene pasiones en su corazón. Y una de ellas es revelarse a través de su Hijo. La Biblia dice que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Y Jesús se lo dice a Felipe en el Evangelio de Juan. Cuando dice: muéstranos al Padre, y nos conformamos. Le dice: Felipe, hace tanto tiempo estoy con ustedes y me dice: muéstranos al Padre. Quien me vio a mí, vio al Padre. Cuando sigo los pasos de Jesús, me estoy alineando con el corazón de Dios. Podría haber sido cualquier otra región. Podría haber empezado en Jerusalén, la ciudad más importante de Israel. Pero esto a mí me hace preguntarme algo: ¿por qué Capernaum? Cuando vos lees estas cosas tenés que hacer preguntas. ¿Y por qué Capernaum? No tenés que darlo todo por hecho, aunque esté escrito. Porque tus preguntas te llevan a una enseñanza que te revela el corazón de Dios. ¿Por qué Capernaum? Podía haber elegido Nazaret, donde se crió. Podía haber hecho ir a Belén, donde nació. Podía haberlo llevado a Jerusalén, como tiene la ciudad más importante de Israel. ¿Por qué Capernaum? Y el significado de la ciudad me da el propósito, porque Capernaum significa ciudad del consuelo. Está conformada por dos partes. La primera, que tiene que ver con la ciudad o pueblo, y Naum tiene que ver con consuelo, consolación. Los sinónimos del consuelo en esta palabra Capernaum son misericordia, compasión, perdón, arrepentimiento, cobertura. Misericordia, compasión, perdón, arrepentimiento, cobertura. Si vos te das cuenta, son palabras que describen muy bien el corazón del Padre que Jesús reveló. Misericordia, compasión, perdón. Trajo el arrepentimiento como la solución al pecado y cobertura. Entonces entendemos proféticamente que no había un mejor lugar para comenzar que Capernaum, por cómo significaba su nombre, para poder revelar el corazón del Padre. Una ciudad que significa eso. Es que tienen que entender que en los judíos todo eso, los nombres eran intencionales, no eran inventados. Era un territorio profético para comenzar a revelar al Padre. Por eso para nosotros esta temporada de Capernaum es el lugar propicio para comenzar el propósito. Jesús nació en Belén, se crió en Nazaret, pero en Capernaum comenzó el ministerio. ¿Por qué? Porque a Capernaum la llegaron a llamar la ciudad de Jesús. Aunque él nació en Belén, vuelvo a decir, se crió en Nazaret, pero a Capernaum le llegaban a llamar la ciudad de Jesús por causa que fue el territorio donde más pudo desarrollar su ministerio y mostrar el poder de Dios. Fue la ciudad, fue la región, era una región de Galilea. Él se movió mucho por Galilea, Capernaum, Betsaida, por ejemplo, que era donde eran Pedro y Juan. Ciudades, pueblos, regiones, Galilea. Pero Capernaum fue un lugar que muchas veces él volvió, porque era donde más pudo mostrar su ministerio y su poder. Por eso mantenete expectante en la oración en esta temporada. Cuando vos identificás que estás en Capernaum, cuando vos venís de aprender humildad, de aprender a ser fiel y ser probado en la fidelidad, Capernaum va a ser la próxima estación. Va a ser el momento de comenzar a manifestar el propósito de Dios. Entonces mantenete expectante en la oración cuando estás en esta temporada,
Porque sin duda el Padre te va a dar instrucciones precisas para que comience el propósito. Aleluya, no sé cuánto lo creen. Esta temporada es para aquellos que desean dejar el anonimato, las excusas y los retrasos temporales, que quieren dejar de retrasar lo que Dios quiere hacer con ellos. Y termino leyendo el versículo 13 del mismo capítulo de Mateo. Dice, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. Dejando a Nazaret. Así se determina a alguien a seguir el plan de Dios, dejando lo viejo atrás. ¿Está listo para dejar atrás lo necesario para comenzar el propósito de Dios? Entonces habrá un Capernaum para tu vida. Es una temporada donde vas a tener que prestar mucha atención a las instrucciones de Dios. Él pudo haber ido a cualquier otra ciudad, pero Capernaum era la propicia. Yo me recuerdo cuando Dios me dio una palabra profética sobre el ministerio. La trae un apóstol que Dios lo usa en profecía, pero no es de andar profetizando a todo el pueblo, sino que va a la gente que Dios le señala. A veces son poca gente y listo. Y este apóstol estaba hablando acerca de la iglesia profética, una escuela ministerial. Estábamos ahí, porque nosotros fuimos profesores, maestros de esa escuela profética del apóstol Fabián en ese año 2017. Y el apóstol llevó a este apóstol para que dé una clase. Y habló de la iglesia profética y bueno, muy buena. En un momento él menciona a Felipe con el etíope, cuando el Espíritu lo lleva a Felipe a hablarle al etíope, que el etíope que quería aprender, pero dice que no entendía. Él leía, pero no entendía y quería aprender, y dice que el Espíritu lo trasladó, lo llevó en el Espíritu a Felipe, lo hizo aparecer ahí. Lo guió y luego que le predicó, lo bautizó, dice que el Espíritu lo trasladó, desapareció Felipe de delante del etíope. Primero le dio instrucción que vaya, pero después lo tomó y lo hizo aparecer en otro lado. Qué tremendo sería que uno te viene a predicar y de repente aparezco en Chile, no sé, en otro lado. Cosas que Dios puede hacer, creo que las va a volver a hacer en los tiempos que vamos a vivir. Vuelvo a recalcar, la iglesia va a tener que volver a creer y depender de la sobrenaturalidad de Dios, porque los tiempos que se van a venir van a ser difíciles para muchos, pero más por la iglesia, porque la iglesia va a ser la más perseguida. Y vamos a tener en un momento restricciones. Y para poder prosperar, para poder ver muchas cosas, vamos a tener que creer a los milagros de la Biblia. Cuando Dios multiplicaba el aceite y la harina, con los milagros de que Dios turbaba a los enemigos para que el pueblo pueda salir. Cosas así se van a tener que empezar a creer y vivir. Yo las creo, pero ya vamos a tener que... Por eso usted métase en la Biblia, en la oración, a fueguearse, porque va a llegar el momento de que vamos a ser tan restringidos y limitados que esos van a ser los únicos milagros que la iglesia va a poder recibir para seguir adelante. Pero también va a ser el momento más glorioso de la iglesia. Y Cristo va a venir en ese tiempo, en ese momento. En medio de esa gloria, Cristo va a venir. Así que no es tiempo para andar durmiendo, ni viendo Jorge Rial, ni Gran Hermano. Es tiempo de estar ahí, fuegueándose en Dios, consumiendo nuestra carne. Y entonces yo estaba en un momento que 2017, imagínense, habíamos recibido la transición de liderazgo de los jóvenes, ver de los jóvenes. Nos metimos, me acuerdo el primer año, altar, y vamos a leer la Biblia en un año, ninguno lo terminó ese año. Solamente los líderes la leímos a la Biblia completa, y no sé si algún joven más, creo que alguno se perdió, se quedó. Fue un trabajo durante los primeros años bastante pesado. Algunos estaban en la edad del pavo, muy pavos, era muy difícil ministrarlos. Nosotros veníamos con la seriedad del altar, de orar, de santidad, y ellos estaban en la pavada. Pero bueno, ahí trabajamos. Yo estaba en ese tiempo donde obviamente mi ansiedad, que lo que yo ya entendía sea algo trasladado y que lo entiendan todos también.
me llevaba a esos momentos a las crisis ministeriales, de querer dejar todo. De que decir más sí, que se queden, yo me mantengo orando, si yo oro la presencia de Dios. Y justo en ese momento que el apóstol habla sobre esa parte de Felipe, yo en mi corazón dije, Señor, como Felipe, le dije, llévame a gente que quiera aprender, pues yo tengo tu palabra, tengo enseñanzas para dar, pero hay gente que no le da importancia. Yo quiero gente que reciba. Entonces yo me guardé eso en el corazón. Bueno, el apóstol termina la enseñanza, hoy se pónganse de pie, bueno, empieza a orar, a adorar a Dios, empieza a ministrar. Y en eso yo estaba con los ojos cerrados, orando a Dios, adorando, y decía, Señor, como Felipe el etíope. Y viene el apóstol, este apóstol me pone la mano y así empieza la profecía, como Felipe el etíope, me dice el Señor. Hay agendas del Espíritu donde te voy a llevar a gente que quiere aprender. Y me dijo de parte de Dios, pero muchos te dirán, no vayas acá, te conviene ir allá por la ganancia, por lo que es mejor estar ahí, pero vos no, vos tenés que ser fiel a la agenda del Espíritu, a ir a donde Dios te mande. Y esto es como Capernaum. Jesús puede ir a cualquier otra ciudad importante, relevante, ir al templo y muchas cosas, pero era Capernaum el lugar. Una ciudad de pescadores, una ciudad, como decían, ciudades que no salían rabinos y cosas así, que eran todo gente del vulgo, le decían, que trabajadores de oficios sin importancia para muchos. Y ahí era Capernaum para empezar. Entonces yo me recuerdo esa profecía. Te van a decir, no vayas acá, no te conviene ir ahí. Mejor anda acá. Y yo entiendo a qué se refieren. A este ministerio que es más importante, que te vean con este pastor que es más importante. Y yo te voy a decir, no, pero acá, donde te vean ahí y digan, mira dónde está. Pero es donde Dios quiere. Para comenzar, Capernaum. Tienen que estar. Cuando Dios te abre la agenda, cuando Dios te abre el rollo, tenés que estar dispuesto a ir donde Dios quiera. No donde vos digas, pero hubiera sido mejor ir. No, donde Dios diga. Empezá bien y termina bien. Donde Dios dice, donde Dios quiere. Yo una vez rechacé una invitación porque me invitó un pastor joven que conocí en Córdoba, la última vez que yo fui a ese congreso de Unción hasta los Huesos. Un día después de una reunión nos quedamos comiendo en la iglesia, como la iglesia es grande para 1000 personas. Y bueno, se quedaron un grupo de gente y este muchacho, un pastor que estaba empezando también, que está con los jóvenes, empezamos a conversar, bueno, y quedamos ahí en contacto y un día me escribe, me invita, era de Villa Fiorito. Y me dijo, lo quiero tener. Bueno, le digo, mirá, dame unos días para orar y te confirmo. No era porque no quería ir, sino porque la verdad no voy a ir a improvisar. Tengo que sentir que hay una palabra de Dios para ir. Y oré unos días y la verdad que Dios no me dio nada, no me habló nada, ni palabra, nada para ir. Y entonces me escribe el pastor, este joven, ya insistiendo, queriendo una respuesta. Le digo, mirá, honestamente, le digo, Dios no me dijo nada. Dios no me habló nada, no me dio ni una palabra, entonces siento que no debo irle. A los que su primera respuesta es que me ofreció ofrenda. Me decía, mire que lo vamos a honrar, mire que lo sé, sabemos honrar. Pensando que mi negativa era por ofrenda, por dinero, porque yo pensaba Villa Fiorito y cosas así. Le dije, no es por eso, sino porque no siento que Dios me esté dando una palabra para ir y a qué voy a irle. Bueno, está bien, gracias, lo dejamos. Pero cuando ese gracias ya es, no te invito nunca más. Pero ¿para qué voy a ir a un lugar para inventar? Hoy hay predicadores que van a donde sea porque van por ofrenda, porque saben que va a haber ofrenda. Pero yo aprendí a ir por propósito. Aprendí a ir por propósito. Y aunque hoy parezca que el ritmo del avance ministerial parece lento, la tortuga le ganó a la liebre la carrera. Cuando vas al paso que Dios quiere que vayas, no te vas a chocar contra la pared de frente. Porque a veces Dios dice, todavía no estás listo, todavía no estás maduro, hay cosas que tienes que ajustar,
todavía no, entonces vos no te apurás. No te apurás. Y eso es justamente aprender a tener carácter. No ir a todos lados, no estar en todos lados, no figurar en todos lados. Hasta que no sentís que Dios es el que te abre. Vos tenés que aprender a caminar las temporadas de Dios así, no apresurarte, no emocionarte, ir al paso que Dios te va llevando por tu madurez, por tu capacidad. Y vas a ver que aunque parezca pequeños pasos, nunca van a dejar de ser prósperos esos pasos, nunca, nunca. Como cuando Dios me habló hace años atrás, yo estaba soltero, no pensaba todavía en tener novia ni nada. Dios me habló y me dijo, tengo tu medida de soltero, tu medida cuando estés de novio, tu medida cuando te cases y tu medida cuando vengan los hijos. Listo. El ingreso financiero que me venía a mí, no sé, no quiero mentir, no sé si eran 2.000 pesos, menos. No me acuerdo. Dios me habla y me dice, quiero que vayas a trabajar. Yo voy a decir, Dios le va a decir, esa es una obligación. Yo estaba dedicado al ministerio. Yo me la pasaba en el ministerio. Tenía mis horas extensas de oración, de estudio en la palabra. De momento Dios me dice, quiero que vayas a trabajar. Año 2021. Septiembre creo. Octubre. En noviembre empiezo a trabajar. Vea cómo es Dios. Mi medida de soltero. Al otro año me pongo novio con mi esposa, que es mi esposa. Otra medida de novio. Vino el aumento de sueldo. Otra medida de novio. Me caso. Otra medida financiera. Cuando vengan los hijos, otra medida. Dios lo fue cumpliendo. Ahora yo cuento esa profecía y ahí no me la cree. Y ahora que las tengo cumplidas, si me cumplió 3, me va a cumplir la de los hijos. Cuando Dios te va llevando paso a paso. Porque yo buscaba trabajo en otro momento, mandaba currículum, no me llamaban, no me recibían, ¿qué quiere que haga? A patear puertas y obligar a la gente que me dé trabajo. ¿Qué hacía? Ministerio, la palabra, oración, servir. Y Dios, como ya sabía todo, ahora trabaja, me dijo. Y así fue dándome todo, así me dijo que me case, y Dios todo me fue llevando. Porque no es que yo todo lo que tengo hoy lo tengo porque a mí se me ocurrió y forcé y lo voy a hacer igual y no me importa. Nosotros con Yamila oramos casi 6 meses para ponernos de novio. Estuvimos 6 meses en la expectativa de un sí o no y reteniendo nuestro deseo. Las profecías ya habían venido antes, que cuando yo conociera a mi esposa me casaría rápido. Eso fue al año y 4 meses me casé. Y todo lo que Dios dijo, te voy a prosperar, te voy a proveer, todo lo que después Dios me dijo será una boda de príncipes, y todo lo que Dios dijo pasó. ¿Pero por qué? Porque todo fue llevado en su tiempo. Porque después de un profeta necesitas un pastor. El que te calma tu emoción, tu ansiedad, el que te manda a bañarte con agua fría cuando estás muy emocionado y querés apresurar las cosas, que te dice calmate, orá, madurá, te falta. Ese paso que te van llevando te hace que cuando llegue el momento sea próspero. Aún para tener otro primer hijo, no estamos apurándonos ni por la edad, ni porque la gente ya nos quiere ver con el primer hijo, ni por nada de eso, sino porque sabemos que Dios también nos va a llevar a saber cuál es el momento. Y esa es la escuela y la impartición que yo les puedo dar a ustedes. Caminar. Y también te puedo enseñar el momento en que yo metí la pata, cuando me metí de novio en el 2016 con una persona que no era solamente porque yo quise, y en menos de 3 meses se derrumbó y fue una crisis, porque fue un conflicto después de esa relación. Todo el ruido que trajo. Y eso fue mi culpa, por meterme en algo que yo no quería. Yo te puedo contar el ruido de una desobediencia y la prosperidad de la obediencia, te puedo contar las dos. Pero aprendé, pues yo no tuve 3 noviazgos más fracasando después de eso. Aprendí de eso.
¿Por qué bueno aprender de tus errores? Aprender de tus errores una vez por todas para que puedas prosperar. Por eso Capernaum se abre. Pero tenés que aprender ahí donde Dios quiera que comience. Que comience. Uno puede soñar, proyectar, querer lugares, vivir en un barrio cerrado, vivir en tal localidad. A mí me encantaría Vicente López, San Isidro, esos barrios que yo paso de quinta, de mansiones. Yo quiero vivir acá. Pero no para hacerme millonario, porque a mí me encanta la tranquilidad. Me gusta estar tranquilo. No me molestan cuando están gritando, cuando están con música en la calle, a los gritos. A mí me choca, me van a salir con un balde de agua fría. Me gusta la tranquilidad, que el hogar sea hogar, dormir, descansar, estar tranquilo. Y esos lugares vos pasás y están en silencio. Para mí ideales. Pero uno tiene que ir donde Dios te manda, porque dice, esta es tu asignación, esta es tu tierra, acá vas a prosperar, acá va a fluir leche y miel. Está lleno de gigantes, acá vas a fluir. Está el mandarina, bueno, ahí vas a fluir. Como lo dije el mandarina, el amigo de Matías. A veces uno apunta y está bien. Vos apuntá, dejá que Dios sea el que te calibre la puntería. Vos apuntale, soñá. Dejá que sea Dios que te calibre, que te diga, bueno, venime acá, ahí es. Y aceptalo, porque vas a prosperar. Y los que ven también, aceptar la voluntad de Dios. Dios sabe por qué. Dios sabe el por qué, el para qué, el momento, el cuándo, el dónde. Dios tiene las respuestas. Tranquilo, seguí. Nunca los pasos de Jesús van a ser carentes de un propósito. Siempre tienen propósito. Seguilo a Él y vas a encontrarte con el tuyo. Dios te bendiga.